20 minutos. ¿Están solitos entonces? No, estamos con mi abuelita. Buenas noches, señora. ¿Está bien? Sí, todo bien. Disculpe, Elsa. se metieron. ¿Y sus papás? Se fueron a trabajar en la mañana. Sí, me están diciendo. El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja. Nos cuenta cómo una familia de 5 niños y su abuela tienen que arreglársela solos después que su madre los abandona y su padre va a buscarla. Los niños y la abuela se enfrentarán a una suerte de sobrevivencia y solidaridad entre ellos. Conversamos con el director de la película, Ernesto Martínez Bucio. Bueno, la primera, desarrollar el guión. La escritura del guión fue entre Karen Plata y... Le hicimos entre Karen Plata y yo. Fue un trabajo muy largo, un trabajo de exploración de memoria, de recuerdos, de nuestra infancia, de los miedos, los deseos, y tiene cosas que son referencias reales a nuestras familias o a nuestras vivencias y otras que no lo son tanto. Es una mezcla, ¿no? Es una ficción. Fue un trabajo a 4 manos, lo hicimos entre los dos, un ir y venir del texto una y otra vez, darle pasadas. Lo empezamos trabajando aquí en México, luego lo terminamos trabajando de la mano de Michel Gastambide, que fue nuestro tutor en la Elías Querejeta Cinescola. Es un guionista y un script doctor muy, muy conocido allá en España, y nos ayudó mucho como a encontrar el camino para crear esta historia, que es una película episódica, coral, con una estructura que no depende de la trama, de una trama principal, sino que se va construyendo a partir como de microtramas que tienen los diferentes personajes, microtramas que expresan sus deseos o su deseo, ¿no? Por permanecer juntos, porque los papás vuelvan, porque los vecinos no se metan a la casa, deseos que se contraponen con los miedos que les transmite la abuela, un personaje que escucha voces, que está empezando a tener como los primeros brotes de una esquizofrenia que no se nombra, que no está diagnosticada, ¿no? Que es la abuela rara, la abuela que tiene, que es recelosa de sus cosas, pero que como que es acumuladora, ¿no? Y todos estos elementos y todas estas cosas que hacen los niños le dan particularidad a cada uno de los personajes y también a la película. Yo creo que Michel Gastambide justamente dice, los recuerdos se parecen a los recuerdos, vayan a sus recuerdos, vayan a sus memorias, vayan a esas cosas que hacían, ¿no? De niños. Y Karen se acuerda, por ejemplo, de que su hermana cosía naranjas porque quería ser enfermera como su mamá, ¿no? Pero el acto de coser la naranja también es unir, ¿no? Unir algo que está separado por una razón extraña. Porque justo hay una escena donde no se dice por qué está partida la naranja. Entonces, reflejan, a través de esas acciones particulares, reflejan como ese deseo y se construye como la película, que es como un caleidoscopio, como una... no es lineal la película, como te decía, está fragmentada. Y llevarlo a la pantalla pues requirió de mucho trabajo, de un trabajo de casting con Michelle Betancourt, que fue la directora de casting. Yo estuve en todo ese proceso, luego hicimos un taller de actuación durante 2 meses, 3 días a la semana, con los niños que vimos que ensamblaban bien. Solo uno de ellos tenía experiencia previa en actuación y a los demás se les preparó, se les dieron herramientas y se construyeron relaciones y se generaron vínculos emocionales entre ellos para poder entrar a la filmación ya con una solidez y con una confianza de que podían los niños acceder a lugares emocionales importantes, ¿no? Y bueno, en el set, pues como que la clave fue mantener todos los elementos técnicos en juego o en favor de los niños y no al contrario. El set estaba libre de cables y de fierros. Odey Zabaleta, el fotógrafo, utilizó una técnica como de iluminación desde fuera de la casa. Construyó con Mau Reyes, su gaffer, una jaula alrededor de la casa para colgar mantas y y filtrar las luces desde fuera
y liberar todo el set y poder ver 360 y entonces darle libertad a los niños de moverse por todo el espacio. Vestir todo el espacio también fue parte importante del proceso, ¿no? Que lo hicimos con Ana Bellido, la diseñadora de producción, y todo esto como que poner en conjunto a todos estos elementos, todas estas personas, estas cabezas de departamento y amigos, ¿no? Isabel Muñoz, que también como sonidista, pues no se tuvo que doblar ninguna línea en postproducción, todo el sonido venía limpio, ¿no? Y con niños como que ese trabajo también era como había que tener mucho cuidado porque pues, no puedes doblarlos, ¿no? Es muy difícil. Y pues nada, así fuimos trabajando con ellos. En el set utilizamos técnicas de dirección siguiendo el guión, casi el 80% de la película, ellos siguen el guión al pie de la letra, tenían sus pies y se aprendieron sus diálogos, y otro tanto también es improvisación, pero una improvisación acotada, que los niños ya tenían como muy clara por dónde ir, hasta dónde llegar, cuál era el objetivo de la escena que estaban interpretando, y se mantenían en personaje y lo hicieron increíble. Pues es que en México nos cuidamos todos a todos. O sea, nos cuidamos entre familias como podemos, ¿no? Creo que la carencia, históricamente la carencia de instituciones o la imposibilidad de las instituciones de cubrir las necesidades de toda la población, lo estamos viendo desde hace décadas. No es de este gobierno, es de hace 20 años para acá. La promesa sin cumplir de que las instituciones no van a cubrir ciertas necesidades. El Infonavit hace casas de cartón desde hace ¿cuántos años? La campaña de solidaridad, ¿no? Que también suena por ahí, de todos juntos con la ayuda del gobierno podemos. No es verdad, hombre, lo usaron para robarse un montón de dinero y o sea, entonces esa desconfianza que tenemos hacia las instituciones como sociedad mexicana históricamente, nos hace solidificar también las instituciones líquidas, ¿no? Las instituciones como la familia, las instituciones naturales, y confiar en ellas más que en las instituciones gubernamentales, ¿no? Como sería el DIF. Entonces, pues es así, creo. O sea, creo que refleja eso, que ¿quién cuida a quién? ¿No? Pues todos a todos. Los nietos a los abuelos a los nietos, y como podemos. Para nosotros era intuitivo, o sea, desde la escritura del guión, pensar en los 90s era natural. Nosotros crecimos, tanto Karen como yo crecimos en los 90s. Ella en la Ciudad de México, yo en Uruapan, pero en los 90s. Entonces las referencias al Papa y todo esto son cosas que nosotros vivimos, ¿no? Que cuando recordábamos cuál era el contexto, pues lo recordábamos inmediatamente porque era qué cosas nos marcaron, ¿no? Pero no hay un año en específico, es más bien no tratamos de ser fieles a la historia, sino que tratamos de ser fieles a nuestra memoria. Y nosotros no recordábamos un año en específico, sino una época, los principios de los 90s. Cuando escribimos lo del Papa, pues en el 93 el Papa, sí, hubo una visita del Papa. El Papa nunca aterrizó en el 93 en la Ciudad de México, aterrizó en Mérida. Los tenis Jordan que salen en la película no son del 93, son del 95. Entonces no corresponden, pero cuando tú lo recuerdas, los Jordan son más emblemáticos, corresponden más como a esa época de los 90s que los del año en específico que a mí no me decían nada. Entonces traté de ser fiel como más bien a ese tipo de cosas, porque pues así es la memoria comete errores. Tenemos que olvidar para poder recordar, para poder recordar además conceptos, no todo exactamente como sucedió, y Karen y yo quisimos replicar ese mecanismo. La película ya está casi terminando como su ciclo de festivales, lleva más de 50 festivales alrededor del mundo, muestras y ¿no? Ha tenido reconocimientos importantes como el de Berlín, de mejor ópera prima en Berlín, y ahora estamos más bien ya con el estreno comercial de la película, ¿no? Que es salir a que el público, que no es el público de festivales, o sea, el público que va a la Cineteca cada semana, pues vaya y pueda ver esta película a partir del 23 de abril.
Y luego no sé si habrá alguna salida en plataformas, esperemos que sí. Y luego a ver qué vida le queda a esta peli. ¿Están solitos entonces? No, estamos con mi abuelita. Buenas noches, señora. ¿Está bien? Sí, todo bien. Disculpe, Elsa, se metieron. ¿Y sus papás? Se fueron a trabajar en la mañana. Sí me están diciendo la verdad. Sí. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi amor, mi vida, mi alma, mi Eres Los perros chiquitos. Eres el abrazo donde se curan mis sentimientos. Eres el beso que Estimado diablo, si estás ahí, hazme una señal. Hay alguien en la azotea.